Sí, yo creo que la propia izquierda formuló su acta de defunción cuando ha creado la nueva izquierda. ¿Por qué creas algo nuevo si lo viejo funciona? Digamos, ¿no? El mismo Derrida en Espectros de Marx dice, nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos ni los juicios de Moscú, nos dábamos cuenta de que el marxismo no nos servía más para construir la lucha política y necesitábamos un nuevo sujeto de la revolución. Entonces, el esquema de la nueva izquierda es salir de Marx y entrar en Heidegger, en el segundo Heidegger. Son heideggerianos de izquierda, la nueva izquierda es heideggerianismo de izquierda. Por eso cuando hay un muchachito que siempre dice que la nueva izquierda nace en la escuela de Frankfurt, la nueva izquierda nace con la juventud francesa que reniega de Marx y que entra en Sartre para salir de Marx y entrar en Heidegger. Entra Heidegger a partir de Sartre. Es decir, saca al sujeto centrado en el que lo coloca Marx, es un humanista. Eso, vos escribiste un prólogo sobre mi libro del humanismo de Marx. Marx es un humanista. Yo le gané un debate a Santiago Armesilla, que es uno de los marxistas más importantes, porque desconocía los textos donde Marx habla de la naturaleza del hombre. Marx, el gran traductor al alemán del Perísige de Aristóteles. ¿Vos sabías que Marx es el traductor al alemán del Perísige de Aristóteles? Es un gran aristotélico, Marx. Y Marx es un semita, y Marx es un humanista. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos emitiendo después de bastante tiempo desde el canal del Gibelino. No lo hacía de un tiempo a esta parte por una cuestión de que estoy tratando de mejorar algunas condiciones técnicas audiovisuales para una mejora de la calidad de la transmisión y hasta no tener el espacio físico donde yo quiero relanzar, montar mini estudio, entre comillas, del Gibelino. Estuve un poco apartado de mi propio canal, sí participando de algunas entrevistas que me han hecho y que he compartido y he replicado en mi canal, en mi señal, pero no haciendo yo entrevistas, no sé si ya es un contenido propio, un contenido generado por mí. Traté de postergarlo un poco solo a los fines de que estoy organizando una mejor calidad de imagen y de sonido. Hoy me acompaña alguien que ya es conocido de esta casa, que ustedes conocen, que es Jonathan Ramos, un filósofo argentino, a quien hace tiempo vengo dialogando con él, y a modo de puntapié inicial y de aclaración, es decir, sobre algún contenido sobre el que me puedo haber llegado a sentir interpelado, no aludido en cuanto a mi persona, no me considero tan importante como para que sentirme aludido de acá allá mi persona, pero sino sobre un tema del que yo me he hecho portavoz, que tiene que ver con el judaísmo, ¿no?, de Jesucristo. Bueno, yo en su momento me vi obligado a dar una explicación sobre el tema a mi criterio más profunda, pero bueno, en función de esa controversia generada, con Jonathan hemos aclarado las cosas como es debido, entre caballeros, y además yo siempre, y lo he manifestado y lo sigo manifestando, Jonathan es digno por su conocimiento y como profesor en temas filosóficos, digno de mi admiración. Más allá de las innumerables diferencias que podemos tener en concepciones de cosas, nosotros no estamos aquí para hablar todos de lo mismo y estar de acuerdo en todos los aspectos. A diferencia de otros fariseos católicos que montan canales con contenidos exclusivos para pegarle a Jonathan, cosa de lo que me avergüenzo como católico, con Jonathan las diferencias que podemos tener en materia religiosa o algunos aspectos en el análisis no impiden que podamos
discurrir por temas sociológicos, antropológicos, filosóficos y en algún punto, desde la cristiandad misma, también coincidir y confluir en tópicos y en temas que desde el gibelinismo venimos proponiendo, ¿no? A mí no me importan las acusaciones de heresiarca que sobreabundan en las redes sociales en esta época tan fácil y pronta para las disquisiciones farisaicas. En ese sentido me aparto enormemente. En todo caso, o el contenido con el que yo me pude haber llegado a encontrar en disonancia, ya está aclarado. Incluso las personas que participaron de esa entrevista, de ese video, son conocidos. Son, en el caso de Fernando Romero Moreno, es un amigo, un conocido, y también con él siguió un debate por el chat del teléfono, y estamos siempre en buenos términos y en un clima de respeto. Así que, dicho esto, no sé si vos, Jonathan, querés decir algo. Dicho esto, quisiera presentar el tema. Sí, Lucas. Bueno, antes que nada, gracias por explicar esta cuestión. Yo, en su momento, habíamos hecho planteé un debate, porque en el canal de Telegram había un muchacho que todo el tiempo decía que Jesús no es judío, que Jesús no es judío. Bueno, me llamaba mucho la atención porque no es un tema del que yo me haya ocupado mucho, sinceramente, ¿no? Yo, a lo sumo, te diría, tengo de esta cuestión doxas, tengo opiniones, no tengo episteme sobre la temática, ¿no? Porque no la investigué. Tengo doxas, efectivamente, y vos tenés una episteme sobre la cuestión. Siguiendo el esquema de Platón, ¿no? Que después lo podemos retomar, porque la temática, el tema de la doxa y la episteme tiene mucho que ver. Bueno, yo tengo doxas sobre la cuestión, pero claro, para mí Jesús es judío. En mi doxa, en mi opinión, esto es así. No hice todavía la investigación. Y bueno, yo hice un vivo donde dos personas hablan de la cuestión, ¿no? Que son Néstor Díaz, un teólogo, y Fernando Moreno, que es un católico nacionalista. Después de haberse suscitado esa entrevista, con ese diálogo, me acordé de vos. No me acordé de vos antes, es verdad, pero sí me acordé después. Y dije, qué bueno sería tener a Lucas, que piensa distinto, y me acordaba de eso cuando hablamos del libro de Marx, porque cuando yo te pedí que prologues el libro de Marx, vos me hiciste esta advertencia. Me dijiste, mira, Jonathan, yo en esto no estoy de acuerdo, pero sin embargo te hago el prólogo. Entonces me acordé, claro, Lucas piensa diferente. Y te invité al debate con Néstor Díaz. De hecho, ya habíamos hecho el flyer, ya había un montón de gente que estaba interesada en el debate. Y claro, lo que te sucedió vos fue que ingresaste a mi canal y viste que yo había hecho un vivo sobre la cuestión, y dijiste algo así como, me está armando una treta, ya tiene armado al público indispuesto con la temática, porque hizo una temática exclusivamente, un video defenestrando mi postura, y después me pide que yo vaya a hacer el debate. Entonces, claro, desde tu perspectiva era razonable denegar, ¿no es cierto?, el debate, entendiendo esa perspectiva. Cuando yo te aclaré que no había hecho el vivo pensando en vos, ni en ofenderte, ni en defenestrar tu postura, simplemente no tenía en cuenta que esa era tu postura en ese momento, y que después sí se me ocurrió invitarte al debate, entendiste perfectamente, y como dos buenos caballeros quedó ahí nomás. Y bueno, pudimos retomar el diálogo sin ningún problema. Así que bueno, eso fue lo único que pasó. Decime si no estoy mintiendo. No, está bien. De hecho, toda esta aclaración que estamos ahora compartiendo con la gente que nos ve es incluso hasta cierto punto innecesaria, pero simplemente como para que no quede entre video y video una especie de salto elíptico que nos venga luego como un boomerang con el epítome de esquizoides. Esto un día parece que se matan y al otro día aparecen hablando así como si nada, sin mediar ningún tipo de aclaración. Por eso lo hacemos, pero no es innecesario. O sea, lo importante es que quede aclarado entre nosotros. Pero efectivamente es así. La narración de los hechos, cronológicamente hablando, es así. Yo solamente agregar a lo que vos decís, que yo nunca lo pensé como una especie de armado, de treta, cual trampa pergeniada, sino tal vez, y yo siempre promuevo la soberanía de los contenidos de cada youtuber o
como le quiera llamar a los que están en este medio, yo siempre promuevo la soberanía, yo nunca me voy a meter a discurrir negativamente sobre los contenidos de un canal ajeno porque no estoy de acuerdo con el tema que se trata, o incluso aunque pensara que hay alguna tibieza en el tratamiento del tema, como sentí que lo había en esa entrevista. Lo que me pasó fue, digamos, o te demandé como una suerte de impericia, ¿no? De negligencia, a la hora de decir, bueno, vení, debatí todo, cuando había como ya un programa que tenía pocos días de emisión, y digo, pero acá yo me voy a encontrar con un tema donde la posición hegemónica tiene algunos puntos de acuse. Mi posición es la revisionista, y si encima a eso le agrego que hay un público que ya está mal dispuesto, Sí, o, sí, sí, bueno, claro, el debate va, aunque yo argumente muy bien, yo iba a tener como una especie de claro. hacer una masacre. Sí, Entonces en el digo, debate voy a defender por qué no sos nazi, más o menos. exactamente, con lo que se había dicho antes, yo lo que tenía que empezar a justificar, más en los tiempos de un debate, vos has participado de innumerables debates, vos sabés los tiranos que son los tiempos, donde vos tenés un pedacito de diálogo, 10 minutos para exponer, yo iba a tener que agotar mi tiempo en explicar por qué mi posición no es exclusiva de cierto arianismo racial de Cristo que algunos miembros de la NENERVE o del nacionalsocialismo más de tipo ocultista en algún momento abrazaron o promovieron. Entonces yo ya ahí tenía como una especie de agujero negro del cual no iba Claro, a poder cuerda salir. floja, cuerda Y floja. hay que ser inteligente para debatir, hay que saber cómo y cuándo. Yo prefería hacer un video aclaratorio sobre una explicación del tema, más A desmenuzada, mí me parece perfecto, ¿no? desde otras perspectivas, y es verdad, se me notó un poco enojado, tal vez porque tendría que haber, yo cometí el error de no dejar pasar la calentura, como decimos, y a lo mejor lo hubiera hecho más frío o más, no, en una situación más serena y no se me hubiera notado así tan picante como se le dice ahora. Pero bueno, saldado el tema, te tengo un gran respeto, te sigo en tus programas, en tus análisis, en algunas cosas acuerdo plenamente, en otras no tanto y en otras disiento. No obstante, me parece que tu canal viene haciendo un aporte sustancial para instalar ciertos debates, algunos de actualidad. Me gustó mucho el análisis de la película Dios no ha muerto o algo así, que me pareció brillante, el análisis que hiciste con este otro youtuber español. Eh, Aristarchus. Aristarchus, me encantó, por ejemplo, ahí coincidí plenamente en la banalización y en la ridiculización, la gran falacia del espantapájaros que constituye ese relato. Bueno, y así con un montón de temas, o sea que yo te sigo y en aquello en que coincido realmente gozo mucho el nivel de explicación y de profundidad que se ven en general en tu canal. Dicho Comparto. esto, bueno, gracias, Jonathan. Dicho esto, pasamos al tema de fondo, que tiene que ver con un aspecto muy singular del progresismo, del que ya podemos hacer muchas críticas, el progresismo como una ideología que se monta sobre una falacia de argumentum ad novitatem, que presenta lo novedoso como Muy bien. bueno por ser novedoso, una falacia de atingencia, de tipo informal de atingencia por argumentar sobre la base de lo nuevo como necesariamente bueno, como decir que arquitecto es mejor, un arquitecto recién recibido es mejor que Gaudí, porque es posterior, ¿no? Ese tipo de estupideces conceptuales. Eh, el progresismo en su dimensión más totalitaria, más intolerante, que ya lo conocemos, y el alcance que tiene el progresismo, pero una de las aristas que presenta el progresismo y de la que he escuchado hablar mucho, es una arista contradictoria, o en apariencia contradictoria, que tiene que ver con el puritanismo, que en muchos casos termina abrazando. Eh, yo, te, yo te quería leer un pequeño escrito que hacía mientras preparaba el programa y después ya te dejo a vos hacer, me gustaría un análisis metapolítico y filosófico de la cuestión. Creo que uno de los signos de nuestra época, sin lugar a dudas, es la instalación de unos nuevos
modos de purificación de la conducta, ¿no? De la conducta humana. Hemos pasado de un paleopuritanismo conservador a un neopuritanismo progresista. Esa es la pregunta o la tesis que me gustaría compartir contigo. Si es que pasamos de un puritanismo a otro, como una especie de lógica sustitutiva. Y lo llamativo es que tras los históricos esfuerzos, ¿no?, del progresismo en distintas manifestaciones, de tratar de fracturar las jerarquías tradicionales que regulaban la vida civil, las relaciones interpersonales, los códigos de conducta con base muchas veces en categorías presuntamente objetivas, universales, metafísicas, el progresismo, lejos de alcanzar, digamos, una sociedad abierta y flexible, lo que hace es sustituirla a una nueva moral, una nueva moral que vuelve a cristalizar la sociedad. Pero la cristaliza y la hace rígida sobre nuevos cánones morales provistos por el propio discurso progresista. Es decir, hay una forma de retórica del progreso montada encima de un aparato de supervisión de supuestas conquistas, de supuestos logros que el progresismo hizo a través del tiempo, y esto genera como un nuevo purismo o puritanismo, pero que emana de fuentes ya no externas a su propio relato, sino que nacen de la propia observancia de esos derechos, de esas garantías, con arreglo ya no en la construcción de diálogos o consensos, sino de una suerte de cultura de la cancelación, de la delación, de la denuncia y del wokismo. Esto del wokismo, ¿no?, del stay woke, estar despiertos y alerta ante cualquier avance de la ultraderecha o del conservadurismo, que ellos lo ven como un retroceso en última instancia. Entonces, como consecuencia, lo que aumenta es la forja de nuevos templos idolátricos del dios progreso y la posterior y altisonante condena de cualquier mirada no progresista de los problemas que aquejan a la sociedad. Eso como punto de partida. Y acá podemos dar algunos ejemplos, yo te tiro algunos, después vos podés poner los que vos quieras, que sos digamos, en ese sentido tienes una capacidad de construir también por tu ejercicio pedagógico como docente, de construir muchos ejemplos y explicarlos con facilidad. En materia de sexualidad, por ejemplo, destacar un artículo que hoy leía y quería compartir con vos en el portal Dialectic, escrita por Ricardo Calleja, medio liberal el tipo, pero que no deja de tener razón en este punto. Dice que se llama así el artículo: Sexo conservador y puritanismo progresista, donde denuncia que el progresista, que se tiene a sí mismo como un hippie casi promotor de la tolerancia y del amor libre, hoy nos indica cómo tienen que ser las relaciones sexuales, pretende llegar al absurdo de rediseñarlas de acuerdo a un principio o fundamento que él asume o presume racional y voluntario, que es el consentimiento expreso. Que en principio uno no se opone al principio de consentimiento en las relaciones sexuales, pero que conlleva la semilla, digamos, germinal de una suerte de rutinización y ritualización de las relaciones en que las partes deben suscribir una suerte de acuerdos precopulatorios, para evitar así postrímeras acusaciones de abuso sexual, acoso, sometimiento, donde cualquier demostración de inocencia pasaría luego desapercibida frente al linchamiento mediático, las operaciones de desprestigio o las altas dosis de lapidación pública que cualquiera de las represalias que adquiera el progresismo podría ir contra la persona. Hoy tenés que tener un cuidado de que un consentimiento no dado del todo, prácticamente vamos a tener que hacer firmar un contrato a una persona, ¿no? Y luego la configuración de los nuevos enemigos a medida y al antojo, ¿no? Estos molinos de viento que ha construido el feminismo en la simplificación polarizada de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Esta idea del progresismo que no ve en el sexo más que relaciones de dominio, como Andrea Dworkin, por ejemplo, feminista radical, que ve entre el coito heterosexual y la violación la mera diferencia cuantitativa de grado. Hay una diferencia cuantitativa, no cualitativa, constituyendo en ambos casos lo mismo, solo que por otros medios. O sea,
el coito heterosexual es una violación mansa, digamos, según Andrea Dworkin. Y entonces acá hay como una especie de neovictorianismo, una fiebre higienista neovictoriana con base progresista que ha promovido políticas abiertas y encarnizadamente contrarias a la proliferación, por ejemplo, de los burdeles y las casas de tolerancia. Solo que ahora la demonización de los centros, ¿no?, donde se practica la profesión más antigua del mundo, ya no sería un lugar demonizado porque la mujer se cosifica vendiendo su cuerpo, sino que es demonizado porque la mujer se cosifica en la proletarización, ¿sí?, de una suerte de explotación servil con base en capitalismo, de relaciones asimétricas con respecto del dueño del burdel, que seguramente es un hombre heteropatriarcal. Estas son algunas de las consideraciones sobre las cuales se fundamenta que están los progresistas tratando de cerrar todos los burdeles, prostíbulos, y como se les llamaba antiguamente, casas de tolerancia. O sea, en la praxis, peticiones que bien podrían estar en algún cura conservador o en algún laico del Opus Dei, ahora están en voces de los progresistas, pero en todo caso con otro matiz o por fundamentos que varían un poco. Y algo que te escuché decir, Jonathan, me llamó la atención en un análisis que hacía sobre el controvertido beso del Dalai Lama a un niño. Te lo escuché a vos, así lo tiraste como al pasar. Hay un portal, La Tinta se llama, que el 13 de abril del 2017 reproduce una entrevista que hizo Reinaldo Sietecase, un periodista rosarino, argentino, a una antropóloga y activista feminista, Rita Segato, argentina residente en Brasilia, que básicamente afirma que la violación es un acto de moralización por desacato a la ley patriarcal. Es decir, el violador sería para Segato, esta autora, esta antropóloga, una suerte de expresión emergente, cuando no una víctima, de una superestructura sociocultural como el patriarcado, ¿no?, que la misma Kate Millett definió simplemente como el dominio del macho sobre la hembra y del macho adulto sobre el joven, arrebotándole cualquier atisbo de responsabilidad al violador, ¿no?, es decir, sacándolo y enajenándolo de su conducta dolosa o pecaminosa, podríamos decir en clave más religiosa, y convirtiéndola en un subproducto, en un emergente arrojado de la propia perversión de la sociedad, ¿no? Segato se opone a que la violación sea tenida como un delito sexual y considera un mero síntoma de las relaciones de poder imperante de la violación. Dice, si las políticas de género y sus cuantiosas sumas presupuestarias no están impidiendo ni las violaciones ni los crímenes contra la mujer, no se debería a un error de diagnóstico. O sea, no es que estamos luchando contra una entelequia, una construcción estéril, que sería el patriarcado, sino por falta de una profundización del modelo puritano progresista y relativista. El progresismo, y ya voy redondeando, pretende moldear también la forma de hablar a través de la articulación de un vocabulario no sexista, con el lenguaje autodenominado inclusivo, a partir de la criminalización de la palabra que se supone, ¿no?, en la promoción de leyes como la de maltrato verbal, que incluye ciertos también a la ley de violencia callejera, es decir, cuál es el límite entre el piropo y la violencia callejera, pero trata también de regular las formas de expresar de la sociedad, de qué palabra es permitida y qué palabra no. Y esta regulación progresista puritana ejerce presión, y una presión moralista, sobre la posibilidad de hablar sobre la corporeidad de las personas, bregando por una sociedad en la que nadie se sienta estigmatizado por su físico, si tiene sobrepeso, si tiene tales o cuales características físicas. Es decir, esta suerte de totalitarismo puritano prueben en la escuela de nivel inicial, ¿no?, la eliminación de juguetes sexistas, como si un juguete pudiera ser o no sexista, ¿no?, para no condicionar sobre la base de ciertos presuntos estereotipos los gustos, preferencias o perfiles de los niños, niñas o niñes que aún no tienen ni deben tener definido algo que es la construcción social de sus identidades, ¿sí? Como corolario tenemos el relativismo absoluto progresista,
que amén de constituir una paradoja performativa, acá quiero después saber tu opinión como filósofo, es decir, no puede haber nada absoluto en lo relativo ni nada relativo en lo absoluto, esto me gustaría también conversarlo contigo, pervierte todo aquello que vuelve al hombre único, despojándolo de cualquier destello de conciencia creadora. Es decir, el animalismo y el transespecismo nos reduce a ser entidades sintientes igual que cualquier otra especie viva. O sea, nos reduce al mismo estatus de cualquier animal. Esto de seres sintientes no aplica, y claro está, no aplica a las personas aún no nacidas. Estas no son seres sintientes, son susceptibles de ser desechadas cual patógenos en una bolsa de plástica. Y junto con ello, digamos, en seres no dignos de ningún tipo de exclusividad. El animalismo nos quita toda exclusividad dentro de la jerarquía natural. Solo lo que tenemos de criaturas cuenta y no lo que tenemos de creadoras. Cualquier forma de domesticación o caza que indicaron en su momento en la historia del hombre el paso del salvajismo a la barbarie, como instancias civilizatorias, es mera explotación opresora. El ecologismo también no promueve ninguna responsabilidad sobre la preservación de la naturaleza, sino el carácter culpógeno y autoflagelante de ser nuestra propia existencia la que atenta contra el porvenir del planeta. Apoyadas en teorías neomalthusianas, como The Limits of Growth, el límite del crecimiento de Donella Meadows, financiada por el Club de Roma bajo la idea antropogenética del calentamiento global. Y por último, la regulación puritana del progresismo que dictamina cada vez con mayor ahínco entre lo que debe y puede hacerse, entre lo que no debe y no puede hacerse, ha adquirido niveles difícilmente calculables, tanto que hoy constituyen una agenda. Y esa agenda todos la conocemos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que pronto, no sabemos cuándo, terminará por desechar su disfraz de oveja definitivamente y mostrar su verdadero, totalitario y oprobioso rostro antropófago. Estas son las reflexiones iniciales, que fue en parte improvisado, en parte leído. Quería tirar como introducción esta idea de lo puritano o lo neopuritano dentro del progresismo. Te escucho, Jonathan. Bueno, ahí fui haciendo anotaciones, porque si no me iba a olvidar de lo que podía ir diciendo, ¿no? De lo que estás diciendo, pero se me ocurre empezar con algo ilustrativo en el cual te voy a usar un poco de cómplice del análisis, ¿no? Pensaba en mi cabeza, ¿no? En esta especie de beta de productor que estoy teniendo de algunas animaciones, una especie de escena, ¿no? Y yo te la voy diagramando y vos dame el veredicto. Suponete una escena, veía el otro día una causa muy famosa que se da en la Argentina, muchas mujeres denunciando abusos y acosos y violaciones y etcétera y cosas así, ¿no? Entonces me imaginaba una escena donde una mujer o un hombre, el que sea, participa voluntariamente de ciertas actividades sexuales, actividades individuales y colectivas, públicas y privadas, pero dando un asentimiento evidente ante la situación y la propuesta. El asentimiento voluntario se expresa no solo con palabras, sino con gestos, y ese itinerario de actividades y consentimientos bastante informados y bastante evidentes se prolonga durante 10 años, supongamos. Entonces, pasando en limpio, esta mujer, por ejemplo, decidió voluntariamente acceder a ciertas actividades privadas y públicas, individuales y grupales, que tenían connotaciones sexuales. Después de 10 años, esta mujer, por un ataque, un delirio místico o una iluminación
que irrumpe en la conciencia, se da cuenta que en realidad no quería hacer todo eso, que en realidad se sentía presionada, se sentía manipulada, se sentía ultrajada o se sentía subliminada frente a tales actividades. Y mirando hacia atrás, resuelve que ella en realidad no quería hacer todo eso. Y decide exponerlo ante la justicia y decir, mira, en realidad yo hice todo eso, es verdad, y es verdad que dije que quería, y es verdad que dije que me gustaba, pero en realidad no me gustaba, en realidad no quería, en el fondo no quería. ¿Qué crees que va a tomar la justicia feminista o la justicia impregnada con la conciencia del dogma feminista? Va a tomar la actividad con la manifestación expresa de la voluntad o va a tomar la hiponoia, el sustrato no manifiesto de la voluntad. Me gustó lo de hiponoia, estuvo bueno. Seguro que ese voluntarismo, pero además lo que vos planteás como una hipótesis, casi así como una construcción, me parece que es evidencia de lo que pasa. O sea, ¿cuántos casos hoy aparecen permanentemente de violaciones pretéritas o abusos pretéritos que no está esclarecido cuánto de consentimiento había y bueno, y por las dudas, y si ahora percibe que aquello no fue un acto de voluntad pleno, ya es suficiente para que, ¿no? Se quiere imponer con ese puritanismo casi una imprescriptibilidad de ciertos delitos pretéritos. Por lo menos yo te diría la retroactividad de la conciencia o la retroactividad de la voluntad. Es decir, lo que yo entiendo ahora por malo, quiero tornarlo retroactivo en función de lo que a mí ahora ya no me gusta y en un momento me gustó. Ahora, yo quiero que valga para aquel momento en el que me gustó, aquello que ahora ya no me gusta, y hacer de cuenta que esta voluntad que hoy tengo pueda trasladarse hacia el pasado y valer para el pasado. Entonces, lo que ayer era un sí y hoy es un no, quiero que valga como no también para ayer. Bueno, es un voluntarismo utopista, es un idealismo fenomenológico absoluto, en el sentido de que le da a la voluntad el señorío sobre la realidad y sobre el pasado. O sea, yo puedo decidir incluso aquello que pasó. Me parece que ese voluntarismo efectivamente supone que hay un sujeto de la moral. Es decir, el sujeto de la moral es aquel que en términos de Duns Scotus vendría a tener la voluntas ut potentia absoluta, la voluntad como potencia absoluta para resolver con un poder omnímodo qué es lo bueno y qué es lo malo. En este caso, lo que le toca al círculo progresista, al politburó del progresismo neomalthusiano, es decidir cuál es el sujeto de la ética. El sujeto de la ética es un sujeto colectivista, es decir, el colectivismo se resuelve por un criterio categórico apodíctico que es a priori, en el cual se resuelve, por ejemplo, quiénes son aquellos que, iluminados en su conciencia moral, están en la cresta de la ola, capacitados para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién imparte questa veredicciones? ¿No? Entonces, en esa sentencia absoluta que es la voluntad del sujeto histórico que resuelve la misma izquierda, es decir, la izquierda resuelve quién tiene el criterio para resolver qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjate vos que es derecha todo aquello que dice la izquierda. Por ejemplo, vos no sos de derecha. Es más, vos nunca dijiste que sos de derecha y nunca te presentás como de derecha. Pero sin embargo, alguien que es de izquierda puede señorialmente presentarte como un pensador de derecha. ¿Por qué sos de derecha? Porque lo dice el que es de izquierda. Entonces, para el marxista, el socialdemócrata es de derecha. Para el demócrata, el socialdemócrata, el peronista es de derecha. Bueno, son categorías que se resuelven por el sujeto y no por el objeto, ¿no? Es decir, hay un sujeto histórico que resuelve la moral.
Y en este sentido, hay una frase de Aristóteles en el capítulo 1 y 2 de la Ética de Nicómaco, donde él dice, la ética se resuelve en la moral. Perdón, la ética se resuelve en la política, es decir, la ética deviene en política. Toda concepción moral, en el fondo, es una concepción donde se tiene en cuenta la colectividad del sujeto ético, ¿no? La colectividad, el hombre es un ser político, ¿no? Entonces, la ética redunda en la política. Ahora, si yo te cambio la palabra resuelve por la palabra disuelve, salgo de Aristóteles e ingreso en el neomarxismo y en Judith Butler, en Paul Beatriz Preciado, en Rita Segato. Monique Wittig, cuando dice lo personal es político, está diciendo la ética no se resuelve en la política, la ética se disuelve en la política. ¿Qué significa que la ética se disuelve en la política? Que lo personal, que lo privado es político, es político y es público. Entonces, se resuelve con categorías sociológicas y políticas el acto personal del individuo, la conducta personal del individuo. Entonces, el violador no tomó en su conciencia libre y voluntaria la decisión de ejecutar un acto inmoral, sino que él, privado de su libertad, es como un epifenómeno casi mecánico, ¿no? Al estilo de una homeomería, digamos, es un epifenómeno casi homeostático de lo que sería la superestructura que determina a los sujetos, digamos, ¿no? Al estilo de Claude Lévi-Strauss, ¿no? De la estructura gramatical de Saussure, digamos, de alguna manera, ¿no? Que sujeta a los sujetos, diría Foucault. Entonces, curiosamente, el punto de partida del razonamiento del progresista es el supuesto derecho que tienen todos los individuos a elegir. Ahora resulta que el derecho a elegir no va acompañado de una responsabilidad del actuar. Parecería que en el derecho el progresista es libre, pero no en la ética. Entonces, cuando uno tiene que pensar en un individuo responsable de sus actos, parecería que el individuo no es libre, está determinado por esa estructura, esa superestructura ideológica que es el machismo, el patriarcado, el cristianismo, la tradición occidental y cristiana. Y cuando se plantea, digamos, a un sujeto que está determinado por esa superestructura para privarlo de su responsabilidad, en el derecho ese mismo sujeto tiene el derecho a decidir. ¿Qué es lo que me pasó en el debate con Nahuel Michalski, cuando él me dice, toda mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Pero después me dice, hay una estructura que implica que a la mujer pierda su libertad cuando decide abortar. Entonces me dice, ninguna mujer va a abortar libremente. Entonces, tiene derecho a elegir, pero no aborta libremente. Entonces vos le preguntás y le decís, ¿pero cómo? Si no va a abortar libremente, no tiene derecho a elegir porque no tiene la posibilidad de elegir. Sí, para que ella tenga el derecho a elegir, tiene que ser responsable de esa conducta y por lo tanto va y aborta por voluntad. No, ninguna mujer quiere abortar, se aborta por, bueno. Entonces, ante estas tensiones interminus que suceden adyecto en el seno de la especulación, si se la puede llamar así, progresista, hay una tensión que a mí me gustaría dejar manifiesta, que es la tensión entre el progresismo y la posmodernidad. Hoy ya cualquier youtuber de derecha va a hacer un programa donde indistintamente su enemigo es el progresismo y la posmodernidad. Y en realidad, y esto es algo que vengo dialogando mucho con un amigo que tenemos en común, que ha participado en muchos de los encuentros que hemos tenido, Ricardo Pobiartín, él me dice, y me hizo pensar mucho hasta que entendí, que la posmodernidad no ha triunfado. La posmodernidad como proyecto no ha triunfado. Primero porque se erosionaría a sí misma, es decir, la posmodernidad no podría seguir siendo posmodernidad si se convierte en un gran relato hegemónico. ¿Sí? Porque la posmodernidad es la supresión de los grandes relatos. Entonces, se erosionaría a sí misma si se convirtiera en un gran relato. Por otro lado, la posmodernidad no puede ser la superestructura ideológica de ningún aparato político que sea
hegemónico y que tenga el poder efectivo de instalar una ideología. ¿Por qué? Porque si el posmodernismo se convierte en una ideología, se convierte en un dogma del Estado, y el posmodernismo es la denuncia de los dogmas del Estado. Es decir, en el fondo, la posmodernidad es la expresión ética del liberalismo. Esa es la posmodernidad, es la expresión ética del liberalismo. Digamos, la única superestructura ideológica capaz de ser consonante con la posmodernidad es el liberalismo. Cuando Milei dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, está planteando un esquema posmoderno. Porque los liberales clásicos no definían al liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Para un liberal clásico, el liberalismo es el respeto irrestricto al prójimo, no al proyecto de vida del prójimo. Porque el derecho del otro no es su proyecto ni su voluntad, es su dignidad ontológica como persona. Yo no respeto tu proyecto de vida, yo respeto tu vida. Yo no respeto el proyecto de vida de tu persona, yo respeto a tu persona. Eso es lo que hace un liberal clásico. Entonces, la nueva definición de liberalismo que entrega Milei es una definición posmoderna del liberalismo, es un liberalismo posmoderno, porque la posmodernidad es la única consonante con el relativismo que plantea, el relativismo moral que plantea el liberalismo. Entonces nosotros tenemos que el progresismo surge con estas ideas. Por ejemplo, Kant escribe en 1794 un libro que se llama De si la humanidad se mantiene en un progreso continuo hacia lo mejor. El kilianismo, ¿no? Esta idea de el progreso indefinido, ¿no? Que es una idea bastante presente en la posmodernidad y que Jean-François Lyotard encuentra en la condición posmoderna en los grandes metarrelatos de la historia, la escatología marxista, la escatología liberal, la escatología iluminista y la escatología cristiana son relatos kilianistas. En ese aspecto, el progresismo tiene un sentido histórico diacrónico, ¿sí? Es un sentido histórico diacrónico, hay un sentido de la historia que se fija a través de la voluntad omnímona del Estado. Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel. El Estado es el que consolida la marcha del progreso, digamos, ¿no? Hegelianismo, de izquierda o de derecha. En definitiva, el consenso de Washington es eso, es hegelianismo de izquierda, socialdemocracia, hegelianismo de derecha, neoliberalismo. Entonces, el progresismo, con respecto a la posmodernidad, es el atraso, ¿no? Entonces, un militante de la nueva izquierda se ve ante esa tensión, porque la posmodernidad es una superación supuesta de la modernidad. Y sin embargo, el concepto de progreso es la meta política de la filosofía moderna. Y la posmodernidad, que supuestamente es lo nuevo, como vos bien decís, si la posmodernidad es lo nuevo y el progreso es moderno, ¿con qué me tengo que quedar? Con la supresión del progreso y del concepto de progreso, que es la misiva en contra del progreso que escribe Jean-François Lyotard, uno de los padres de la posmodernidad. Jean-François Lyotard está planteando que vos no podés ser posmoderno y creer en el progreso indefinido, porque el progreso indefinido es parte de la ideología moderna, que es la que intenta destruir la posmodernidad. Entonces yo, como militante de la nueva izquierda, no puedo ser posmoderno y progresista a la vez, porque la posmodernidad, con respecto a la modernidad, es un progreso, pero el progreso de la posmodernidad consiste en la disolución del concepto mismo de progreso. Entonces, el relativismo con el cual la nueva izquierda, digamos así, barniza todas sus denuncias, en realidad es un totalitarismo dogmático. ¿Y por qué habita esa tensión de que la nueva izquierda puede parecer dogmática por un lado, moralista, victoriana por un lado, puritana, y por otro lado, relativista, liberal, ¿no? Donde cada uno tiene derecho a gozar como quiere? ¿Por qué sucede esa tensión? ¿Por qué un mismo militante de izquierda, frente a Babi Echecopar, por ejemplo, puede decir que Babi Echecopar es un facho que intenta hacer que el Estado se meta en la subjetividad de la gente para determinar cómo deben vivir los argentinos? Y frente a Babi Echecopar, cualquier progresista va a ser un liberal, ¿no? Pero frente a un liberal, donde plantea, por ejemplo, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo,
un socialista te puede hablar como Benedicto XVI, y decir, no cualquier proyecto de vida es respetable, ¿no? No. Si tu proyecto de vida es ser gibelino, por ejemplo, ser un soldado de la cristiandad, ese proyecto de vida no es respetable. Yo no tengo por qué respetar tu proyecto. Es más, no solamente que no lo respeto, sino que yo lo tengo que prohibir. Yo tengo que cancelar y tengo que censurar el proyecto de vida de Lucas Carena. Porque Lucas Carena está planteando un cristiano masculino, un cristiano guerrero, un cristiano que de alguna manera, al entender de la nueva izquierda, legitima la violencia, legitima la guerra, legitima la lucha. Y nosotros queremos el nuevo hombre de Heber Marcuse, que no tiene nada que ver con el nuevo hombre de Guevara, ¿no? Es decir, cuando vos hablas del nuevo hombre, viste que la nueva izquierda habla del nuevo hombre, vos decís, el nuevo hombre de Guevara no es un hombre disuelto, liviano y pusilánime. El nuevo hombre de Guevara es un guerrero, ¿no? Bueno, estas contradicciones entre posmodernismo y progresismo dentro del esquema de los militantes de la nueva izquierda es una tensión entre el relativismo y el dogmatismo, entre el estatismo y el liberalismo, entre la moralización absoluta y la depravación de los valores. Es insuperable hasta que la nueva izquierda no se resuelva si es progresista o posmoderna. No podría ser las dos cosas a la vez. Muy interesante el análisis. Te escuchaba y se me venían varias cosas para fijar de todo lo que dijiste. Hay varios tópicos. Primero, esta idea de la voluntad inexpugnable, ¿no? Que cuando vos hablabas de esa voluntad que pretende incluso reclamar para sí una soberanía de los hechos del pasado. Eso me llamó la atención, ¿no? De que mi voluntad puede incluso reescribir lo que ya aconteció desde la voluntad del sujeto. Y paradójicamente el progresismo que abraza ideas presuntamente antitotalitarias y digamos, el triunfo de la voluntad es el título del documental de Leni Riefenstahl, Der Triumph des Willens, de los congresos de Nuremberg, sobre los cuales se presentaba al Führer bajando de los cielos, ¿no? Pero claro, la subjetividad de esa voluntad, que era una lectura de Federico Nietzsche amañada o adaptada, ¿no? Este Zaratustra que decía, ¿qué sería de ti, Sol, si no tuvieras aquellos para quienes brillas? Como diciendo, soy más importante yo porque no tendría razón de ser tu luz si no me estuvieras iluminando. De esa introducción de Zaratustra, o Zoroastro, como quiera llamarlo, al sujeto de voluntad que articulan los sectores progresistas, que como vos bien decís, tiene mucho de una antropología postestructuralista, donde el sujeto al mismo tiempo se disuelve en la estructura. Porque al igual que el lenguaje, los elementos del lenguaje no tienen un significado propio, sino dentro de una cadena articulada, debidamente articulada, donde cobran significado. La idea de Lévi-Strauss, y en general de los pososirianos, ¿no? Es de pensar a la sociedad desintegrando al sujeto, diseminándolo, diluyéndolo en el rol que juega dentro de una estructura. Con lo cual hay una subjetividad débil, pero con un voluntarismo casi absoluto. Esto me pareció interesante, primera consideración. Y segundo, esto que planteas de la antinomia o de la ruptura entre lo posmoderno, con Poversin, de esto de que lo posmoderno es irrealizable en tanto que tiene razón de ser en su calidad de minoritario, de fragmentario, de fractal, respecto de miradas de una sociedad que se despliegan en un estado que buscan alcanzar un estado de plenitud. El discurso posmoderno, a diferencia del moderno, el moderno proponía que el hombre podía llegar a un estado de plenitud a través de la razón, de cierto progreso. Ahí había un progresismo, en todo caso, criticable, pero genuino en su fundamento, pero no el discurso de la posmodernidad, que cobra su razón de ser definiéndose ya de por sí por lo que no es. Es pos algo, ni siquiera es modernidad. Creo que esos tres pilares configuran
muchos de los grandes problemas que presentan a nivel filosófico y metapolítico estos cuestionamientos que yo me hacía hoy, que traté de así rápidamente esbozar en medio abuelo de pájaro y que te quería proponer. Ahora, ¿cómo ves vos que el progresismo puede convivir ya de una perspectiva, de una filosofía de la praxis, de la práctica? ¿Cómo crees vos que puede convivir con ese puritanismo? O sea, ¿cómo lo puede sostener en el tiempo? Porque, digamos, lo que yo veo ahí como dificultad para el propio progresismo es cómo termina justificando esta custodia de prescribir la sociedad, esta custodia de poder prescribir cuáles son las prácticas permitidas, no permitidas, genuinas, no legítimas. Ahí me gustaría que me desarrolles un poquito más ese aspecto. Lo que pasa, hay dos cosas. Primero, la tensión antropológica de la nueva izquierda, que es progresista y posmoderna, y por eso está en esa tensión, es que es voluntarista. Ahora, yo te pregunto, ¿puede existir un voluntarismo sin un humanismo que sustente un sujeto fuerte, un concepto fuerte del sujeto? No existe un voluntarismo con un sujeto disuelto, si la esencia del sujeto es su voluntad. Entonces, un relato voluntarista y postestructuralista habita en esa tensión, porque el postestructuralismo es poshumanista y el voluntarismo no puede ser posthumanista. Entonces, te planteo una cuestión bastante clara, ¿no? Con respecto al iusnaturalismo de corte escolástico, el iuspositivismo de Kelsen fue una especie de progreso liberal, es un movimiento de la libertad indeterminada del sujeto. Pero en ese giro trascendental, lo a priori de lo absoluto estaba determinado por la voluntad de la deliberación, que es la que convierte en necesario lo contingente y en universal lo particular. Eso lo explica muy bien Jürgen Habermas en el tema de la teoría discursiva, ¿no? De la acción comunicativa. Entonces, si es en la voluntad que lo particular se hace universal y lo contingente necesario, entonces la deliberación es el aspecto formal de un a priori, que es el derecho y el deber. Ahora, si yo además soy marxista, ¿a quién le doy la posibilidad de deliberar sobre lo bueno y lo malo? ¿A cualquier sujeto de la ciudadanía? ¿O a aquellos que son los privilegiados? ¿No? Retomemos una frase bien posmoderna de un antipostmoderno como Enrique Dussel. Enrique Dussel dice, siguiendo a una frase, ¿no? Él decía, citando a Rigoberta Menchú, ella decía, soy Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Es un relato fragmentario, sin embargo, dice Enrique Dussel, ese es un gran relato. Y solamente una marginada puede desarrollar un gran relato. Solo los excluidos y los marginados tienen derecho a crear grandes relatos. Entonces yo desde el marxismo te voy a decir a vos que bueno, que la mujer es la excluida del sistema. Y solo los excluidos tienen el derecho a crear grandes relatos. Los grandes relatos son contraconductas, porque Foucault dice en Vigilar y Castigar, donde hay poder, hay resistencia al poder. Pero no analiza nunca la resistencia al poder, cuáles son las estrategias micropolíticas y microfísicas del poder, de la resistencia al poder, las contraconductas. Entonces, Jacques Rancière dice, la democracia consiste en gobernar para las minorías. Hay una resignificación de las democracias. Democracia es estar siempre del lado de aquel que está por fuera de la democracia. Esa es la definición de Jacques Rancière, ¿no? O sea, ser demócrata es estar siempre del lado de aquel que quedó fuera de la democracia. Pero ¿quién quedó afuera de la democracia? Aquel que tiene el veredicto para dictaminar quién está dentro de la estructura. Entonces, si yo sostengo que el varón está dentro de la estructura, necesariamente la mujer está fuera de la estructura. Entonces, ¿en qué consiste el gran relato? En el derecho que tiene la mujer de instalar un dogma a través de la fuerza del Führer, del Estado, del fascio, que puede dictaminar la destrucción de aquel que está dentro de la democracia.
En el fondo, lo metapolítico es que Jacques Rancière está sosteniendo que el único objetivo de la democracia es destruirla a la democracia. O sea, el que está fuera de la democracia, con su gran relato dogmático, puede destruir en su relatividad, es decir, en la relación que tiene con el que está dentro de la democracia, tiene que destruirlo al que está dentro de la democracia. Entonces, en el aparato metapolítico de la nueva izquierda, el que está fuera de la democracia tiene el derecho a destruir al que está dentro de la democracia. La mujer tiene derecho a destruir al varón, el morocho tiene derecho a destruirlo al blanco, el ateo al cristiano, el indígena al occidental, el homosexual al heterosexual. Entonces, en esa dialéctica del adentro y el afuera, el input y el output, en esa dialéctica del adentro y el afuera, de Román Castro, vos tenés en ese feedback de relaciones que la democracia de la nueva izquierda necesita crear al judío. Necesita crear al judío, al excluido, al marginado. Esa es una frase de Sartre en la cuestión judía. Si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Y yo digo, si el nazi no existiera, el judío lo inventaría. Necesitan esa retroalimentación. La nueva izquierda necesita que haya un sujeto hegemónico a quien destruir. Entonces, frente al sujeto hegemónico, la nueva izquierda es relativista. Pero cuando la izquierda ingresa en la democracia, como la democracia es la legitimación de un relato hegemónico que excluye al otro, entonces el que está dentro de la democracia es el nuevo Führer, es el nuevo facho. ¿Se entiende? O sea, todo se resuelve en la categoría de la totalidad y de la exterioridad. Si vos estás adentro de la democracia, sos el totalitario. Y el que quedó afuera de la democracia es un relativista. ¿Cuándo es que el relativista se torna totalitario? Cuando ingresa en el aparato de la democracia que legitima con su ética del discurso la supuesta deliberación, ¿no? Porque supuestamente en la socialdemocracia, dice Habermas, hay una especie de ágora ideal en la cual todos los sujetos de la ciudadanía deliberan. ¿Sí? Yo siempre dije que, la deliberación es acústica, pero el aparato público deliberativo fue suplantado por el aparato público publicitario. La publicidad es icónica y es vertical. En cambio, la deliberación es horizontal y es democrática. Bueno, ¿en qué aspecto democrático se deliberó la cuestión del aborto? ¿En qué aspecto democrático se deliberaron las cuestiones de género? ¿En qué aspecto democrático se decidió qué hacer con el Fondo Monetario Internacional? Entonces, aquel que está fuera de la democracia tiene derecho a instalar un gran relato que rompa con la democracia para que los que están afuera de la democracia se puedan convertir en la nueva burguesía, en el nuevo facho, en el nuevo dictador. Claro, en esa dialéctica, hoy la mujer feminista necesita dejar al hombre afuera de la democracia. Si la democracia consiste en dejar a alguien afuera de la democracia, entonces la nueva izquierda necesita que la mujer excluya al varón de los derechos. Y termino con esto. Si una mujer se queda embarazada, se va a quedar embarazada de un varón. Si ella quiere que él sea papá, él va a ser papá porque no lo va a matar a su hijo en el vientre. Si ella no quiere que él sea padre, ella lo mata al hijo en el vientre. Si él no quiere ser papá, pero ella quiere que él sea papá, ella le hace una demanda por manutención y por alimentos. Y él va a terminar siendo papá aunque no quiera. Y si ella no quiere que él sea papá y él sí quiere ser papá del niño que ella decidió no matar por no practicar el aborto, ella le hace una denuncia falsa de que él quiso abusar a su hija, de que él quiso matarla, de que él la golpea, y la justicia va a separar al padre de su hija por 3 años. Entonces él, aunque quiera ser papá, no va a poder ser papá. ¿Por qué? Porque ella no quiere. Entonces fíjate vos que el centro del derecho es la voluntad de la mujer. Si la mujer quiere, el hombre va a ser papá, y si no quiere, no va a ser papá. Entonces, esa supuesta denuncia del feminismo, necesitamos hombres presentes en la familia. Fíjate la estructura machista, ¿no? Los hijos son de las mujeres. La mujer hace mal en tener hijos, pero los hijos son de las mujeres. Habitan todo el tiempo en esa contradicción de la exterioridad y de la totalidad.
No, y que la voluntad haga un hombre padre o no, sería todavía secundario a que es esa misma voluntad que hace a una persona, que hace a un ser persona o convertirlo en desecho patológico, ¿no? Todavía más grave. Claro, me gusta tu forma de resolver esto que yo planteaba, porque entre ese voluntarismo acentuado, pero en correspondencia con el nuevo hombre soviético o con el Übermensch, era una cosa, ¿no? Ya sea el marxismo clásico, de tinte más soviético, de los fascismos en general, había un voluntarismo, pero claro, ahora con esto de la dialéctica del adentro y del afuera que vos explicás, cobra sentido cómo hace a convivir, ¿no? Esa cuota, ¿no? de hegemonía, de un discurso que brega por el que está afuera. O sea, se sostiene y se justifica a sí mismo en el adentro, sosteniendo su incorporación, su inclusión por el que no está dentro, decide sobre el que está afuera. El andamiaje de decisión se fundamenta y se estructura por el que no está incluido en ese sistema del que forma parte, en ese círculo, en ese centro. Vos sabés que sobre esto yo vivo en un pueblo, pegado a Rosario, pero vivo en un pueblo. Y tiene todavía algunas cuestiones muy propias de pueblo, ¿no? Y ahora se montó hace pocos días un circo, cosa que hacía yo mucho tiempo que no veía, un circo con todas las características de un circo, ¿no? Es decir, la carpa, esos vehículos montados que se montan en 2 o 3 días, que circunstancialmente inscriben a sus hijos, toda la vida circense cuasi nómada, o nómado, por así decirlo, nos interpela a pensar ciertas formas de vida que para nosotros no son o nos pueden resultar extrañas, ¿no? Los padres inscriben a los niños del circo en el jardín y tal vez estén 1 año, 6 meses en este jardín, luego migrarán a otro. Y yo pensaba todo lo que el circo alguna vez fue y hoy no puede ser. O sea, un circo que hoy no tiene enanos porque vendría el INADI a castigar la estigmatización corporal, ¿no? Incluso estaba el fenómeno de la obesa en el circo. Hace poco miraba un capítulo, o sea, me lo hizo mirar mi mujer, que es fanática de un capítulo de La Casita de la Pradera, conocida por todos nosotros en los 80 como la familia Ingalls, y te mostraban la vida circense de fin del siglo XIX con la figura de la gorda, de la mujer gorda, que era un atractivo. O sea, había una espectacularidad disonante y risueña, una figura payasesca dentro de la vida circense. Tampoco podría estar. Imagínate, mujer con sobrepeso. También, digamos, estoy viendo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo en que esté. Estoy diciendo que los móviles por los que no están son todos móviles que hoy son banderas del progresismo. No sé si se entiende. Los animales, ni hablar. Este circo seguro que no tiene animales, no podría tenerlos, sociedades protectoras por doquier. Vendrían las lluvias de denuncia y demandan. Uno se pregunta qué quedará del circo, de lo que alguna vez fue, de lo que queda. Incluso hasta hoy estaría bajo el dispositivo de la lupa de la trata de personas o de la explotación laboral infantil, porque en la vida circense todos tienen como un rol, es una economía familiar donde todos participan y una parte es contratada y otra parte la hace la misma actividad familiar que se cría, se funda y se forma en la vida circense. Y digo, bueno, quedará, no sé, las acrobacias, los malabares y algún show cómico, ¿no? Algún espectáculo payaje. No sé qué quedará del circo, lo desconozco. Yo ya tengo hijos grandes, no tendría ninguno de mis hijos. Tengo a mi hija, pero tengo los hijos de mi mujer que como si fueran míos. No los podría llevar al circo por una cuestión de afinidades e intereses. Pero no me imagino qué quedaría del circo. Y si tendría que enumerar todas las cosas que ya no tienen, es por
estándares, postulados o normativismos del puritanismo progresista, no de otro tipo, ¿no? Entonces eso me llevó como una reflexión cultural, sociológico y antropológico de cuántos impedimentos permanentemente, cuántos cuidados, cuánta fiebre higienista, esta idea de higienizar la sociedad que tenía la Europa victoriana, hoy se sostiene bajo otros cánones, pero a la vanguardia de la voz progresista. Yo no sé, Jonathan, si eso alguna vez te lo planteaste o lo meditaste en tus cavilaciones o en tus meditaciones filosóficas, por así decirlo. Este problema surge por el giro lingüístico. Es decir, no es el lenguaje el que vale para la realidad, sino que es la realidad la que vale para el lenguaje. Entonces, el sujeto es el lenguaje y el hombre es el objeto del lenguaje. Nosotros no hablamos, sino que somos seres hablados. Parletre. Entonces, cuando el sujeto es descentrado, se le da la hegemonía al discurso. Entonces, es una ética del discurso. Es lo que plantea, de hecho, Habermas lo dice así, ética del discurso. Yo planteo la ética del ser humano, no la ética del discurso. Los discursos no tienen ética. El que tiene ética es el ser humano. No hay un lenguaje inclusivo, hay personas inclusivas. El lenguaje no es ni bueno ni malo. El lenguaje y las cosas y las instituciones, el Estado, por ejemplo, son medios, no son fines. Los medios son instrumentos. Los medios no son ni buenos ni malos. Los fines son buenos o malos, pero no los medios por los cuales vamos a los fines. Si los medios son buenos en la medida en que están en proporción a los fines que son buenos, pero son los fines los que hacen que los medios sean buenos y no al revés. Entonces, el lenguaje no puede ser ni excluyente ni inclusivo. Es la persona la que tiene conductas inclusivas o conductas discriminatorias. Entonces, lo que está sucediendo en la filosofía, que es lo que te quería decir, es que ya no es el derecho para el hombre, ahora es el hombre para el derecho. O sea, ya no hay un sujeto para el cual vale el derecho. Ahora está el derecho en el centro. Y el hombre es el que sostiene al derecho. Pero lo que quiere la socialdemocracia es que se sostenga el derecho. Mirá, en este movimiento es muy curioso, ¿no? Yo te lo quería decir hace rato. Es instrumental, en última instancia es instrumental. El hombre es el medio y el derecho es el fin. ¿Te das cuenta? El hombre es una excusa para el derecho. O sea, si el INADI no tiene una víctima, la tiene que inventar. Si no hay una víctima, hay que inventar. Porque el hombre vale para el derecho, no el derecho para el hombre. Por ejemplo, cuando Kelsen desarrolla el positivismo, el esquema a priori es universal porque hay una objetividad en la ley. De hecho, Hegel dice la ley es la objetivación del yo. Hay una objetividad en la ley. Vos no podés leer la ley de cualquier manera. Hay principios hermenéuticos para dictaminar cuál es la verdad de una ley escrita en el esquema del positivismo. Entonces, para el naturalismo escolástico y neoescolástico, el positivismo es relativista. Relativista en cuanto al fundamento del derecho, pero es objetivista en cuanto a su inteligibilidad. Yo no puedo leer el derecho de cualquier manera. Anda a decirle vos a Kelsen, por ejemplo, que vos podés leer el derecho de cualquier manera. Ahora tenemos la intentio lectoris, Roland Barthes, la muerte del autor. En la muerte del autor, la objetividad del derecho no está dada en la ley, sino en aquellos que interpretan la ley. Entonces, acá en la Argentina se dio en un hecho extraordinario. Cuando se legalizó el aborto, no se le consultó a los constituyentes de la reforma del 94. Se quería saber si el aborto era o no era constitucional, ¿no? ¿Y quiénes son los que pueden dictaminar si el aborto es constitucional o no? Sino los autores de la reforma del 94.
que son los que incorporaron en el artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales e hicieron reserva. Entonces, si la objetividad de la ley está planteada por la intentio autoris, por la intención del autor, y la posmodernidad sostiene que la objetividad de la ley está marcada por el lector de la ley y no por la ley misma, entonces la posmodernidad está destruyendo incluso el iuspositivismo. Lo dijo el otro día un constitucionalista iuspositivista y progresista, dijo así: yo estoy a favor del aborto, pero yo me doy cuenta que la Constitución está en contra. Entonces yo lo que les pido a mis compañeros progresistas es que ustedes pueden, iuspositivista, ¿no? Que el seniano le dice: yo les pido a mis compañeros progresistas que si quieren defender el aborto lo hagan, pero no rompiéndome la ley positiva. El iuspositivista vive de la vida de la ley positiva. Y la posmodernidad está destruyendo la ley positiva porque con la ley están destruyendo la propia ley. No es otra cosa que el Código Penal mande a hacer cosas que la Constitución prohíbe. Si la Constitución legitima el derecho a seguir viviendo y el Código Penal permite abortos, claramente la ley está en contra de la ley. Y si yo uso la ley para romper a la ley, soy socialdemócrata. Es decir, estoy usando la democracia para destruir a la democracia. Es decir, estoy utilizando lo que está afuera para destruir a lo que está adentro. Ese es el esquema de la democracia y lo dice en una nota al pie de página en el último libro, Gramsci, cuando dice: al final de cuentas, muchachos, si nosotros no podemos sustituir al capitalismo, al menos intentemos destruirlo. Esa es la táctica de la izquierda. O se convierten, por el síndrome del Estocolmo, se convierten en el opresor, se enamoran del opresor y se convierten en un nuevo fascista, o intentan destruir el fascismo y que no quede nada, ¿no? Pero en definitiva, como dicen los radicales, sí, que se rompa, pero que no se doble. No, está muy, muy interesante tu análisis, Jonathan. Yo pensaba cuando hablabas esto de la funcionalización y la instrumentalización del hombre hacia el derecho propio de las sociales democracias, ¿no? Pensaba también esta lógica, más allá de la muerte del autor, de Roland Barthes, más allá de esto que explicabas con buen tino, yo pensaba también en el Foucault de Historia de la Locura, ¿no? Que comparaba el gueto del leprosario, que desaparecida la lepra como el bacilo de Hansen, como un problema infectológico, y esa estructura vaciada y ausentada de contenido debe ser rellenada con otra cosa. Y aparecen los nuevos guetos de la modernidad, ahí aparecen los geriátricos, las cárceles modernas, todo lo que desarrollan vigilar y castigar, los neuropáticos, su antipsiquiatría desmesurada. Pero pensaba en esto, ¿no? Esta lógica sustitutiva que plantea el postestructuralismo. Después podemos discutir si hablamos del Foucault previo a las palabras y las cosas o posterior al de las palabras y las cosas, más o menos postestructuralista, más o menos posmoderno. Pero esto que planteabas, digamos, de una cuasi mirada suicida o autodestructiva de la socialdemocracia respecto de la propia democracia, yo no lo había pensado de esa manera, con tanta profundidad. Se me ocurre también, digo, como disparador o como postulado, la idea de que la lógica neopuritana o neovictoriana, como se me ocurrió llamarle a esto que estamos un poco viviendo, esta supervisión constante, puede ser pensada como una suerte de manotazo de ahogado histórico también, ¿no? Vos ves como que este progresismo está en un estado de agonía, y con esto quiero ir también cerrando. Yo sé que vos me planteaste que estabas con los tiempos limitados. Si esta lectura se le puede añadir un momento agónico o posagónico, como decía Augusto del Noche, del progresismo. Sí, yo creo que la
propia izquierda formuló su acta de defunción cuando ha creado la nueva izquierda. ¿Por qué creas algo nuevo si lo viejo funciona? Digamos, ¿no? El mismo Derrida en Espectros de Marx dice, nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos ni los juicios de Moscú, nos dábamos cuenta de que el marxismo no nos servía más para construir la lucha política y necesitábamos un nuevo sujeto de la revolución. Entonces, el esquema de la nueva izquierda es salir de Marx y entrar en Heidegger, en el segundo Heidegger. Son heideggerianos de izquierda, la nueva izquierda es heideggerianismo de izquierda. Por eso cuando hay un muchachito que siempre dice que la nueva izquierda nace en la escuela de Frankfurt, la nueva izquierda nace con la juventud francesa que reniega de Marx y que entra en Sartre para salir de Marx y entrar en Heidegger. Entra Heidegger a partir de Sartre. Es decir, saca al sujeto centrado en el que lo coloca Marx, es un humanista. Eso, vos escribiste un prólogo sobre mi libro del humanismo de Marx. Marx es un humanista. Yo le gané un debate a Santiago Armesilla, que es uno de los marxistas más importantes, porque desconocía los textos donde Marx habla de la naturaleza del hombre. Marx, el gran traductor al alemán del Perísige de Aristóteles. ¿Vos sabías que Marx es el traductor al alemán del Perísige de Aristóteles? Es un gran aristotélico, Marx. Y Marx es un semita, y Marx es un humanista. Entonces, cuando Louis Althusser crea el segundo Marx, dice, bueno, el primer Marx es humanista y el segundo Marx es antihumanista. El Marx esquizoide, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Se dan cuenta que en Marx hay elementos humanistas y quieren salir de Marx. Para eso hay que entrar en el segundo Heidegger, que dice, el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Está descentrado el Dasein, hay un Dasein descentrado. Entonces la nueva izquierda es, por esencia, y eso lo sabe muy bien Manetta Julián, es poshumanista. No puede no serlo. La nueva izquierda es poshumanista. Ya no es la ley para el hombre, sino el hombre para la ley. En ese aspecto del hombre descentrado, del sujeto descentrado, y bueno, efectivamente nosotros tenemos, digamos, una nueva izquierda que puede escribir, por ejemplo, estrategias socialistas para una radicalización de la democracia, de Ernesto Laclau, ¿no? Estrategias socialistas para una... El ejemplo de la boca. Justo te iba a decir que con Laclau se consolida ya el post-marxismo. O sea, pero claro, si había ya un momento agónico, con Laclau se consolida su defunción total, ¿no? Porque ya ni se habla de mí, se habla de post. Pero además, ellos no quieren, porque a ver, yo le pregunto a un marxista clásico, ¿vos querés radicalizar la democracia liberal o la querés destruir? ¿Qué me respondería un marxista clásico? Y la quiere destruir. Ahora, ¿por qué la nueva izquierda, en vez de destruir la democracia liberal, la quiere radicalizar? Porque radicalizar la democracia liberal implica la responsabilidad que tiene la nueva izquierda de incluir en el sistema político de la democracia a los que están afuera de la democracia. Sí, es el esquema de Rancière. Está clarísimo, está clarísimo. Jonathan, no te quiero, llevamos hora y cuarto, no te quiero sacar más tiempo. Te invito, en todo caso, a hacer una segunda parte, a lo mejor con algún otro tópico, algún disparador. Insisto en esto de que me estoy reorganizando tecnológicamente para lanzar. Tampoco quiero generar tantas expectativas, voy a hacer algo siempre dentro del rango de lo modesto, ¿no? Pero sí mejorar algunos temas de conectividad también que me han valido más de una vez alguna frustración en la transmisión. Entonces estoy también resolviendo y me preservo un poco por una cuestión de prudencia. Yo creo que hay mucha tela para cortar. Coincido con muchos de los aspectos tratados en esto de cómo se autoengaña el progresismo a sí mismo y muestra, ¿no?, su costado más lábil, más débil.
pero sobre lo cual ha construido también su porción de hegemonía, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De fracturar viejas estructuras de condicionamiento social, de observancia, de vigilancia, para sustituirlas por otras nuevas, ¿no? Hoy hay una sociedad muy diezmada en ese punto, ¿no? Y recordaba un poco, vos mencionaste a varios autores contemporáneos, ¿no? Yo me quedaba con esta idea de Jean Baudrillard, ¿no? Digamos, que critica a Foucault, lo critica incluso a veces sin altura, en olvidar a Foucault, esto de que las categorías como poder han quedado caducas, han quedado obsoletas, han quedado vetustas, y que hoy tenemos que hablar de seducción. Y creo que un poco el progresismo ha dejado o abandonado su tarea de construir poder, y se ha quedado en una suerte de cómo crear, en un gran ilusionista, de cómo seducir. Es un relato envolvente que está hace ya algún tiempo a esta parte, y ahí es donde muestra su faceta agónica, construyendo ilusiones, seduciendo, un relato que busca seducir. Obviamente seduce al distraído, al desavisado, al que busca banderas snob, ¿no? Para congraciarse con alguna causa ajena, porque en realidad no tienen que ocupar su tiempo. Pero lo veo más por ese lado, ¿no? Lo veo ya ni siquiera con un porte ideológico, sino hoy que se habla de relatos. Vos mencionaste, bueno, a Lyotard, sin lugar a dudas, es el autor por antonomasia de un desmembramiento de lo moderno por la caída o la muerte de los grandes metarrelatos. Yo creo que el progresismo hoy se sostiene sobre la base de un pseudo relato, de un cuasi relato, que todavía y en algunos aspectos seduce, pero que ya ni siquiera tiene contenido genuinamente ideológico. Entonces, por momentos se vuelve conservador, ultraconservador, ¿no? Ahí está el punto. Ahí donde yo quiero llegar, y esta es la reflexión que quiero dejar. Hoy el progresismo nació para ser vanguardia, no para ser retaguardia. Vos sabés que antes de ayer, me tocó ir al Canal 7, donde yo trabajo, hago programas ahí, e hicieron un debate provincial de gobernadores, de candidato a gobernador por la provincia. Bueno, ahí estaban todos los candidatos. Y todos los candidatos, incluso de la derecha, daban discursos de izquierda. Hay que incluir, la educación pública, ¿viste? Ellos hablan de todo lo público, pero nunca dicen cómo va a surgir el capital para financiar todo lo público, ¿viste? Es decir, administran pobreza porque no saben generar riqueza. Pero me daba cuenta, porque la gente llamaba un montón, yo estaba ahí afuera, porque yo venía después del programa ese, venía el mío. Entonces yo estaba ahí afuera, ahí donde está el productor, y escuchaba los llamados de la gente, obviamente todos enojados, insultando, que este candidato no sirve, sáquenlo a ese, bueno, eran todos así. Y yo decía, claro, no hay ningún relato de izquierda que hoy conmueva, porque hoy ya son la retaguardia. Hoy ser de izquierda es estar en la retaguardia. Lamentablemente hoy la vanguardia es Milei. ¿Ves? A mí no me gusta que sea Milei la vanguardia, y a vos tampoco te gusta que Milei sea la vanguardia. O no sé, no hablo por vos, yo hablo por mí. Pero lo que te quiero decir es que los libertarios se pusieron en la vanguardia y dejaron a la izquierda en la retaguardia. Y hoy ser de izquierda es ser un trasnochado. Hoy ser de izquierda es un nostálgico. Hoy ser de izquierda es ser vetusto. Yo me junto con mis amigos, mis compañeros de la universidad, y siguen con un relato de izquierda, y siguen con Derrida, y siguen con Deleuze, y siguen hablando de la izquierda, y hablando del género, y hablando de... Yo le digo, pero hermano... Aburren con eso. Claro, pero no porque ya están trasnochados. Claro, pero no desde el punto de vista que sean autores aburridos en sí mismos, que aburren, porque en realidad no tienen más nada para agregar. Porque no se reinventan. No se reinventan. No hay reinvención. Retaguardia, me quedó grabada esa palabra.
están en la retaguardia. Hoy ser de izquierda es estar en la retaguardia. Decime si no es la destrucción de la izquierda, que hoy que la izquierda sea la conservadora y que los jóvenes hoy voten a Milei. Sí, 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 un papelón. Casi que hoy sería tenido por un papelón en materia Y ideológica. bueno, acordate que Cristina mandó a reducir la edad de votantes, ¿no es cierto?, que puedan votar los pibes, porque supuestamente los pibes eran kirchneristas. Hoy los pibes de la cámpora son todos pelados y gordos, ya están todos viejos, ¿no? Y los jóvenes y los pibes son libertarios. O sea, fíjate vos cómo el kirchnerismo era para la juventud en la década del 2000. De hecho, yo era kirchnerista hasta el 2015, 17, yo era kirchnerista y éramos todos pibes, y éramos todos jóvenes, y éramos todos vitales. Y ahora están todos viejos, estamos todos viejos, y los pibes son libertarios. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Viste? Pero ser de izquierda hoy es estar en la retaguardia. Sí, 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 sí. Por los frutos se conoce el árbol. Jonathan, te agradezco un montón. La verdad que he pasado unos minutos muy gratos. Celebro este reencuentro. Habiendo saldado algún desencuentro anterior, celebro este reencuentro y promuevo que nos volvamos a ver en otra oportunidad, acá, en el Gibelino, en tu canal, donde sea. Vos sabés que yo siempre en ese sentido pronto y dispuesto. Así que te agradezco tu participación, te doy la bienvenida nuevamente y te dejo para que hagas algún cierre, alguna reflexión, si querés, final, y ya nos despedimos de la gente que nos está viendo. Sí, la última reflexión es que en el fondo lo icónico, y vos me lo podés asegurar también, lo icónico es el símbolo que reunifica la diversidad de luchas. Entonces nosotros, la resistencia al globalismo, tenemos que tener una estética clara, una estética visible. Así que tenemos que trabajar en una estética, eso es lo que Milei ha ido trabajando, ¿no? Un poco en la estética del libertario. Ellos son, viste, ellos son los rubios, son los lindos, son los jóvenes, los blanquitos. Vos fíjate que en ninguna foto aparece un morocho de alpargata, ¿no? Los libertarios son las rubias, son todas rubias las libertarias, no sé qué les pasa. Parece que hay un cartel que dice están prohibidas las negras acá en los libertarios, ¿viste? Bueno, nosotros somos los morochos y tenemos que hacer la ética de los morochos, ¿no? Así que bueno, estamos en esa. Gracias, Lucas. Para mí siempre es un placer. Te reitero, siempre he visto el Gibelino tomando un chocolate a la tarde, a 7 de la tarde, era para mí religión sentarme a ver el Gibelino en la tele. Así que bueno, me has acompañado muchas tardes, siempre te he admirado incluso antes de conocerte, y obviamente que hay algo de cholulaje siempre, porque a mí siempre me ha gustado verte, y hoy poder charlar con vos de cara a cara o de tú a tú, para mí es maravilloso. Así que bueno, te agradezco por la oportunidad. Y bueno, seguramente te voy a estar invitando en el canal. Bien, bien. Y aclaro esto simplemente para los que nos ven. No buscamos con Jonathan tampoco planificar ningún tipo de pelea para hacer clickbaiting, ni para buscar más, polemizar, nada de eso, ¿no? Es decir, fue... Nuestros entendimientos o desentendimientos siempre son genuinos, nunca son impuestos o actuados, ¿no? Ninguno de los dos perseguimos fines de masividad, sino bueno, promover debates, ideas y la excelencia. Buscamos la excelencia a nuestra manera. Seguramente. Bueno, esto ha sido todo. Gracias del otro lado por estar. Nos reencontramos a la brevedad posible. Saludos para todos.